Hello gente, ¿cómo andan? Espero que estén, bueno, exageradamente bien. Estamos finalmente aquí en Ipiales. ¡Qué genial! No se imaginan la travesía que ha sido llegar hasta este punto, la verdad. Les hice un video, bueno, contándoles un poco todo lo que pasó para llegar hasta aquí. Actualmente no es nada fácil realmente. Y se preguntarán, ¿qué es lo que me trae aquí? Bueno, estamos aquí conociendo esta ciudad fronteriza porque muy cerca de aquí está el santuario de las Lajas. Gente, este santuario, la verdad que para mí es todo un sueño tener la oportunidad de conocerlo. Voy a hacer todo lo posible por ir, puesto que actualmente los caminos están un poco cerrados y ya estoy esperando un taxi que me va a llevar hasta el punto lo más cercano que se pueda. Está lloviendo. Voy a ver si es posible ir, pero sea lo que sea que pase, les voy a ir contando pues todo lo sucedido con referente a mi viaje y esperemos tener la oportunidad de conocer el santuario de las Lajas. Ok, bueno gente, miren aquí, estamos en esta plaza que realmente se llama la Plaza de San Felipe, pero es mejor conocida como La Pola. Esta parte, como digámoslo así, los pueblos aquí en Colombia, lo que hemos podido conocer, se caracterizan por ser así: plaza, y la catedral, la iglesia, y alrededor, que es como el corazón de la ciudad, está toda lo que es la parte del movimiento económico, comercial. De aquí podemos ver que hay banco, incluso un Western Union, súper genial esto aquí, Lily Pink, Banco de Bogotá. Miren todas las cosas que hay aquí alrededor. Y una de las cosas que más me habían mencionado con respecto aquí a estar en Ipiales es el frío. Hay una temperatura bastante, yo creería que estamos aquí como alrededor de unos 12 grados aproximadamente, entre 12 o 16, no lo sé realmente, pero está haciendo bastante frío. Y bueno, voy a ir al frente del hotel donde estábamos ahorita, que ya el taxi debe estar por llegar, para ver entonces si podemos comenzar con esta travesía, con esta aventura, porque ahorita en este momento todo es incierto. Entonces no sé si voy a poder incluso ir y venir nuevamente aquí a Ipiales, o me va a tocar quedarme en Las Lajas. Voy a hacer todo lo posible. Este es el hotel donde me quedé y les grabé un poquitito dentro para que, bueno, puedan tener una idea de cómo luce. Disculpen el desorden de cómo es aquí el lugar donde me estoy quedando. Este hotel se llama Los Andes y bueno, bastante chévere, la verdad. Pues su baño, agua caliente, Netflix, todo. Y lo mejor de todo es que es bastante céntrico. Desde aquí, desde la plaza de Ipiales, está todo súper cerca. O sea, a unos pasos ya estamos en la plaza puntualmente. Y bueno, y otra cosa también interesante que mencionar es que con el costo de la noche, que son 100.000 pesos, incluye el desayuno. Y como ya vieron, entonces sí, 100.000 pesos por aquí. Ya vieron más o menos qué tal es el desayuno, todo. De todas formas, si me toca volver, entonces me quedaría en otro hotel para variar y mostrarles de pronto también otras opciones en otros precios. Bueno gente, ya aquí llegó el taxi. ¿Cómo ve usted que está el camino hasta allá? ¿Cómo cree que...? Mira, lo que pasa no es porque uno quiera no prestar el servicio. Allá abajo está tapado, pero la gente a pie sí puede pasar. Ok. ¿Sí? Claro que no es muy lejos, de ahí donde lo dejo no es muy lejos, no se llega tanta fila, pero de ahí se toca caminar. ¿Cómo cuánto tiempo caminando aproximadamente? No, eso que si acaso unos 20 minutos. 20 minutos caminando. Mucho. Bueno, unas personas que estaban acá les pregunto y me dicen que más o menos en unos 10, 15 minutitos caminando. Y me dicen que ahí hay protesta para entrar al santuario, que ellos se tuvieron que regresar, que no están dejando pasar a nadie. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por acercarnos, ver qué tanto se puede entrar, porque normalmente en esas trancas caminando sí la gente puede pasar. Seamos optimistas. Vamos a ver. Amablemente aquí unas personas me dicen que estamos ya como a 15, 20 minutos caminando aproximadamente, y que desde aquí se puede ver a lo lejos, no lo sé. Esto está pasando en este momento, gente. ¡Ah! Sí, ahí está. ¡Wow!
Ahí se puede ver a lo lejos, lejos, pero tan cerca al mismo tiempo. ¡Qué impresión, gente! No puedo describirles lo que siento en este momento. Todavía estamos un poquito por llegar, pero... ¡Wow! ¡Wow! Bueno, gente, ya en el camino aquí al sendero que dirige ya directamente al santuario, les quiero comentar la historia del por qué decidí venir. Realmente, desde hace ya 3 años yo estoy aquí en Colombia, y el segundo día de que haber llegado vi en las noticias, pues en la televisión nacional, que mostraron la imagen de una iglesia gigante, y yo quedé altamente impresionado. Realmente fue como que wow, yo tengo que ir sí o sí a ese lugar, en algún punto espero poderlo hacer. Para serles sincero, no imaginé que iba a poder hacerlo a través del canal. O sea, yo decía, quiero ir, pero me lo imaginaba como, bueno, un viaje a conocerlo o algo así. Y el hecho de poder estar hoy aquí, camino al santuario, grabándoles y compartiéndoles esto, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que las cosas van por buen camino, que siempre hay que ser perseverante, optimista. Todo lo que ha ocurrido para llegar aquí lo veo como una prueba más de resistencia y persistencia. Me acabo de encontrar aquí un lugareño que les comento, yo voy bajando con cuidadito y él va súper rápido, ¿eh? Miren esto, o sea, me lleva casi que trotando. Miren cómo baja. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? ¿Sí? ¿Años? ¿Sí? Yo tengo 70. 70 años. Sí, 70 años. Wow. Y baja esto como nada. Así. Y lo suben también. Estos ya están acostumbrados ya. Ah, sí. ¿Qué tan visitado es el santuario? Santuario. ¿Vienen muchos turistas? Ah, sí. Sí. Bueno, y hemos llegado a Las Lajas. Miren aquí los avisos. Me encanta que estén también en inglés. Eso es un indicativo que es altamente turístico. Esta es como la entrada. Pero qué bonita esta parte, sus calles, qué chévere. Vaya, miren todos los agradecimientos que hay aquí. Una de las cosas que he notado es que en toda esta área, pues lo que he conocido de Nariño, hay bastante devoción católica. Y el agradecimiento, pues miren aquí, la familia, Huertas, agradecimientos por los favores, agradecimiento a la Virgen de las Lajas por todas las bendiciones recibidas. Y la pared sigue, miren, hasta donde llega todo esto, repleto de agradecimiento a la Virgen de las Lajas. Vaya, y la verdad que es bastante impresionante la cantidad que hay, o sea, recorre toda la pared prácticamente, desde el inicio donde está la construcción pues del santuario como tal, y hay muchísimas lápidas en agradecimiento. Incluso hay una pequeña iglesia aquí hecha a escala. Uf, qué impresionante. Gente, les comento que la sensación de estar en este lugar es sencillamente magnífica. Hay muchísimas cosas por ver aquí. Esta iglesia también tiene un museo, pero no estoy seguro si esté abierto por tema de lo que es la bioseguridad. Quiero darles algunos datos que son bastante interesantes de conocer aquí del santuario. Y es que exactamente el edificio mide 27,50 metros. La altura hasta la torre es de 100 metros y el puente mide 50 metros de alto por 15 metros de ancho y 20 de largo. Y por supuesto que venir a visitar el santuario de Las Lajas es una de las cosas que más inyecta turismo a esta zona del departamento de Nariño. Esta iglesia pertenece a Ipiales y la verdad que es la más imponente que he visto, la más colosal. Y el poder estar aquí de verdad es toda una experiencia.
justo, bueno, ahorita va a comenzar a dar una pequeña misa. Les quiero mostrar un poco la parte interna de la iglesia. Y a propósito de eso, quería comentarles algunas cosas con respecto a lo que tiene que ver la diferencia entre iglesia, catedral, basílica, santuario, porque es como de muchas maneras la que es buscada lo que viene siendo el santuario de las Lajas. Realmente la palabra santuario se refiere a un lugar en donde los peregrinos van a dar su devoción hacia una imagen o un santo en específico. Eso es lo que quiere decir la palabra santuario cuando es puntualmente pues de un solo santo. La palabra basílica viene más del término de lo que es refiriéndose a la parte de la arquitectura que ya antiguamente se utilizaba en el Imperio Romano, pues estos edificios en los que se hacían cosas políticas, y la iglesia cristiana luego agarra, digamos, esa influencia arquitectónica para hacer también sus edificios, y así queda concluido pues la parte de la basílica, porque estamos hablando de un término más arquitectónico que religioso. Ahora bien, la palabra catedral se refiere a un lugar en donde se imparte una cátedra, donde la gente antiguamente iba a sentarse a recibir pues la cátedra pues en un sitio puntual, y es referencia al tema de eso, de un lugar donde la gente va a sentarse a escuchar, y de ahí proviene el término catedral. Y por último, pero no menos importante, iglesia. La palabra iglesia realmente no hace referencia a un espacio físico, sino ya es más lo que representa la unión de la fe de un grupo de personas. Por eso es que mucha gente dice, la iglesia somos nosotros, no es un lugar físico. Y bueno, realmente me parece información de bastante interés, y espero que sirva de algo para aclarar un poquito esos términos. Y justo para esta hora que va a comenzar una misa, estamos en todo el ingreso de la iglesia. Siguen todavía por todo esto, miren los agradecimientos. Qué interesante esto, no puede arrodillarse, prohibido el contacto físico, siéntese donde está el distintivo, siempre lleva el tapabocas, bueno, todo lo que son las medidas de bioseguridad. La réplica que está ahí, mire, bajando las escaleritas. Ajá. La que le habían hecho, pero ese tiempo todavía no pasaba la plazoleta hacia aquí al río. Okay. Pero después había venido un arquitecto y ya habían seguido haciendo los planos todo para ver si la podían pasar hacia acá, y la hicieron. Y esta parte que se ve ahí es como donde prenden las velitas y sí. Eso. Okay. Todo ¿Cómo? eso es ahí o sea, son lo que hicieron, todo las veladoritas con la fe que tenga uno, las peticiones, todo para colocar. Y todas las plaquitas que están así son todos los milagros que ella hace, los favores que uno recibe. Y el cieguito de arriba también, el que está arriba también tiene su historia, porque a él también ya le hizo un milagro de ver. Wow. Por eso él anduvo pidiendo limosna para vez de ayudar a hacer el santuario también. La estatua que es de un señor que está allá arriba. La que está más arribita, de aquí arribita, Ya y un cieguito ahí. Ya sé cuál Él es el que también le hizo el milagro, y él hizo la promesa de que, o sea, que si ella lo hacía ver, que él le pedía limosna y le hacía a la iglesia, y él pidió la limosna. Wow. Anduvo pidiendo limosna por el Ecuador, todo para que recolectar, ni sé cuánta plata que tenía que recolectar para ver de hacerle el santuario a la Virgencita. Y vean la información que hay aquí, que él, se dedicó a pedir limosna para la construcción de una capilla de cal y piedra en su recorrido por algunos de los pueblos de Colombia y Ecuador. Para la fecha reunió 388 pesos y 7 reales, construyendo con ello el que sería el segundo templo en 1769. Es decir, este imponente santuario, así como lo están viendo, no fue todo el tiempo así. Esto comenzó bastante pequeño, siendo una pequeña capilla construida, y luego esta capilla se fue ampliando y la fueron ampliando y la fueron ampliando. Es decir, ha sido renovada hasta llegar a ser lo que es hoy en día, que posiblemente, y hasta quien lo sabe, sigan quizás ampliándola, ¿se imaginan? Hasta que un punto llegue hasta la parte de arriba, pero literalmente así fue como esto comenzó.
siendo una pequeña capilla realmente, y luego la fueron remodelando y remodelando hasta llegar a ser esta imponente megaestructura que se ve hoy en día, que realmente es una maravilla de la ingeniería, inclusive es considerado como una de las maravillas arquitectónicas y religiosas del mundo, porque realmente sobran las palabras. O sea, imagínense todo lo que amerita construir este puente para unir básicamente estas dos colinas que están acá. Todo un desafío. A esta mujer es que se le apareció la Virgen, según la historia. Oh, fue a ella. Fue a ella, ajá. La niña que llevaba era sordomuda y la niña habló que miró la Virgen. Wow. Ajá, según la historia. Más arriba, perdón, más arriba a la izquierda hay otra estatua que es de un ciego, que está así con la mano. Es la historia pues de un ciego de acá que recorrió todo el Ecuador pidiendo limosna por su ceguera, pero que después de recorrer todo el Ecuador pidiendo limosna vino y dejó toda la limosna para ayudar a construir ese santuario. Wow, qué impresionante. También está la estatua del ciego Rivera ahí. Bueno, gente, y bueno, aquí justo en la parte ya dentro como tal del santuario está pues la capilla donde propiamente la Virgen apareció en la piedra, y fue exactamente aquí. Esta es la imagen que se puede apreciar. Y un dato pues curioso que me están comentando pues el personal de aquí del santuario, que justo como fue en este punto, donde se manifestó, se mostró pues la Virgen. Por eso es que está, como si se fijan, a un lado, que no está propiamente el centro así perfectamente hecho, sino como está puesto como a un lado. Y luego esto siguieron construyendo y construyendo hasta ser pues lo que hoy pueden ver. En la parte de abajo de esto aquí está el museo, que actualmente está cerrado. Y lo otro que también hay es otras capillas. Y hay otras capillas allá en la parte de abajo, que bueno, hubiese sido espectacular poder conocer, pero hasta el momento todo está ahorita pues cerrado. Y esto fue lo que se pudo conocer. Bueno, gente, yo voy a dejar el video hasta este punto. De verdad, súper contento de haber podido venir hasta aquí, de haber podido conocer el santuario de Las Lajas. De verdad que fue un sueño hecho realidad. No se imaginan lo especial que es para mí poder estar aquí. O sea, lo especial que más allá del sitio, que sé que obviamente es importantísimo, es súper amplio, súper impresionante. Pero es como, lo considero como una meta hecha realidad, la verdad, y estoy súper contento. Bueno, gente, les voy a estar dejando por aquí mis redes sociales para que me puedan seguir, para que se enteren de las cosas en las que, bueno, estoy en tiempo real. Para cuando ustedes estén viendo este video, posiblemente esté en Barranquilla. Y nada, si llegaron hasta aquí, súper importante, denle like, comenten, déjenme saber qué les pareció todo este sitio. Si tienen alguna historia pues puntualmente con la Virgen, pues compártanlo por favor, o cualquier hecho que les haya ocurrido milagroso, cualquier cosa, cualquier sentir que tengan de escribir, lo pueden dejar allí en la parte de los comentarios. Y bueno, también les voy a estar dejando por aquí estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.